En Colombia, la distribución de la tierra y del poder político han sido factores centrales en la historia de resistencia y movilización de grupos poblacionales denominados los más vulnerables, campesinos, indígenas y afrodescendientes. A través de procesos organizativos de los trabajadores del campo se han hecho escuchar y sus voces han tenido eco hasta tiempos actuales a pesar de la represión directa que ejerce el Estado, el paramilitarismo, las intervenciones de agentes externos a estos movimientos y las divisiones internas que ocurren dentro de las organizaciones. Estas prácticas represivas se cumplen mediante la persecución y judicialización de movimientos y dirigentes de oposición, además de amenazas, señalamientos, destierros, desapariciones forzadas y agresiones abiertas. No obstante, estas condiciones en los ámbitos rurales y urbanos han promovido la configuración de tradiciones de resistencia, enraizadas en la formación misma de la sociedad colombiana y su lucha por la apropiación y control en la distribución de la tierra, su ingreso y la participación política de aquellos que década tras década son invisibilizados por la imposición de poderes económicos y políticos dominantes. El paro cívico del 14 de septiembre de 1977 es considerado una de las manifestaciones populares más importantes de la historia de Colombia, según algunos historiadores, superada solo por las movilizaciones que se produjeron luego del asesinato de Jorge Eliezer Gaitán el 9 de abril de 1948. Este paro fue organizado por la Confederación Sindical de Trabajadores de Colombia, CSTC, la Confederación de Trabajadores de Colombia, CTC, la Unión de Trabajadores de Colombia, UTC, la Confederación General del Trabajo, CGT, el Partido Comunista y la Unión Revolucionaria Socialista para protestar contra los incumplimientos del entonces presidente Alfonso López Miquelsen. Casi que por primera vez, de forma abierta, se planteó la necesidad de que no éramos solamente los dirigentes sindicales, sino el pueblo en su conjunto, quienes teníamos que adelantar esa pelea contra un gobierno que se mandaba, como decía, se denominaba mandato claro, pero que no solamente era claro, sino represivo y desconocedor de los derechos de los trabajadores. Entre las peticiones que se hicieron en este paro estuvieron el aumento de los salarios, la congelación de los precios de la canasta familiar y servicios públicos, la suspensión del estado de sitio y respeto por las libertades políticas y sindicales, la reapertura y desmilitarización de las universidades, el derecho de los trabajadores públicos a la asociación, la contratación colectiva y a la huelga, la entrega de haciendas a campesinos afectados por el INCORA, jornadas de 8 horas y salario básico para los trabajadores del transporte. La Constitución Política de 1991 abrió posibilidades de expresión a los más vulnerables. Sin embargo, se mantiene la exclusión y el desdén hacia los mismos. Esto se manifestó en las intensas movilizaciones vividas durante el siglo XX, por razones como las condiciones del trabajo ejercidas por la economía mundial, las presiones sobre la tierra y la época conocida como la violencia. En la década de los años 80, la economía agraria se encontraba profundamente afectada por la expansión de la producción y la explotación de materias primas para el narcotráfico. Cabe resaltar que estas actividades absorbían buena parte de una población rural que no encontraba oportunidades de articulación en la agricultura lícita y que además se veía expuesta al desplazamiento forzado por organizaciones paramilitares con el fin de apoderarse de sus tierras. Así se desencadenan las marchas de campesinos en el año 1996, siendo su insignia el cumplimiento de la Ley de Reforma Agraria, Ley 160 de 1994, además de inversiones en salud, educación, infraestructura vial y servicios eléctricos. La variedad de recursos naturales renovables y no renovables que se encuentran en los territorios de los pueblos originarios, las comunidades afrodescendientes y las zonas de reserva campesina hacen más llamativo el escenario de la vulneración de sus derechos con fines netamente económicos. En este sentido, el movimiento sindical surge como respuesta a las condiciones de explotación impuestas de manera sistemática en el país por parte de su empresariado. La firma del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos en el año 2011 fue objeto de extendidas resistencias en nuestro país, en especial en los sectores vinculados a la agricultura. A pesar de las circunstancias políticas creadas por la violencia estatal y paraestatal, los trabajadores de los complejos formados por plantaciones e ingenios desarrollaron una apreciable organización sindical, organizando a los trabajadores rurales en torno a la agricultura capitalista.
Algunas victorias de esta historicidad son la creación de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, ANUC, la Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina, ANZOR, el comienzo del movimiento comunitario Minga desde la Organización Nacional Indígena de Colombia, UNIC, y el Consejo Regional Indígena del Cauca, CRIC. Es menester resaltar que las cifras de líderes sociales, sindicalistas, indígenas, afrodescendientes, campesinos y de población civil que han dejado estas victorias son escalofriantes. Tanto que en un 2019, 2020 y 2021 convulsionados y en crisis social, seguimos resistiendo desde varios sectores a esta hegemonía de fuerzas políticas tradicionales.